En el curso de Ciencias Naturales, entonces, como estábamos repasando, hemos hablado sobre la célula. Células procariotas, células eucariotas, que de dos tipos, ¿va? Animal y vegetal. Pues bueno, todas las células, desde procariotas y eucariotas, realizan el proceso de división celular, porque pues tienen que multiplicarse. En biología es la única clase, o en ciencias es donde vamos a ver que división y multiplicar pues son lo mismo. Las células se dividen, se parten en dos para multiplicar su cantidad, ahora son más. Entonces, pero en matemática no vayan a aplicar esa comparación porque ahí sí no es lo mismo. Pero en biología o en las ciencias naturales, multiplicar y dividir se convierten en lo mismo porque al dividirse las células se multiplica la cantidad, o sea, obtenemos más. Solo aplicable en ciencias, ¿oyeron? No lo van a aplicar en matemática. Entonces, vamos a hablar de la división celular. Ay, no salió mi imagen. A ver, vamos a ver, contraste alto. No, igual no aparece. ¿A ustedes no les aparece una imagen en la diapositiva? No, señor. Dibujar el esquema ahí. No se preocupen, aquí de una. Muy bien, desactiven sus micrófonos y continuamos. Entonces, miren, yo en esta diapositiva tengo una imagen bien bonita acá de la fisión binaria, pero pues como que no salió ahorita a la hora de presentarlo. Entonces, pues ahorita lo solucionamos. Entonces, división celular en procariontes. Recordemos características de las células procariotas. Son las más antiguas y prácticamente son todas las bacterias que hay, ¿verdad? Las procariotas no tienen un núcleo definido, sino que su material genético pues está ahí disperso en el citoplasma. Entonces, esa es una gran diferencia entre procariotas y eucariotas. Las procariotas no tienen núcleo. Las eucariotas sí lo tienen, hasta con doble membrana. Pero bueno, entonces en las procariotas el ADN de una célula procarionte, permítame, vamos a colocar acá, ahí está. El ADN de una célula procarionte se encuentra en un único cromosoma circular de aproximadamente 1 o 2 milímetros de circunferencia. Es una cosa muy pequeña. Entonces, digamos que acá va a estar, ahí perdonan mis capacidades de dibujo con el mouse. Aquí tenemos a nuestra célula procariota, ¿verdad? Entonces, no tiene un núcleo definido, sino que el ADN está regado adentro. Entonces, ahí se mantiene, ¿verdad? Entonces, estas células, cuando empiezan a crecer, se preparan para reproducirse. Y ese ciclo celular de las procariontes, o sea, su ciclo de vida, consiste en un periodo relativamente largo de crecimiento, durante el cual la célula también replica su ADN. Quiere decir que la célula procariota va a crecer un poquito, va a aumentar su tamaño y el ADN lo va a duplicar. ¿Para qué necesita duplicarlo? Pues que para al separarse, que se pueda partir en dos, a ese proceso se le llama fisión binaria, pues la célula, cada una de las resultantes tenga su material genético. Entonces viene la célula y comienza a dividirse. Lo primero, pues igual, ¿verdad? La membrana se tiene que partir y el ADN se va a los extremos. Entonces va y se va separando, ¿verdad? Cada vez más el citoplasma y su membrana. Miren qué dibujos ahí. Hasta que finalmente obtenemos dos bacterias, pues cada una con su material genético. O sea, las procariotas, su división es un poco más simple que en las eucariotas, por lo mismo de que no tienen un núcleo definido y pues porque su material genético pues está disperso. Pero la meta es la misma, dividirse en dos. Entonces, la fisión binaria es muy similar a la mitosis en las células eucariontes. A ver, Miguel, tiene la manita levantada, dígame. Sí, disculpe, no sé si estoy compartiendo pantalla, es que me aparece negra. Sí estoy presentando la pantalla, ¿los demás la pueden ver? Sí, señor. Sí, señor.
Sí, es problema de conectividad, porque sí se está viendo y los demás sí la están viendo también. Señor, Ujú. que se salga y que vuelva a unirse porque a veces eso se confunde y como Microsoft envió un mensaje que está fallando todo el sistema, no solo nosotros. Es generalizado entonces. Sí, necesita que salirse, o sea, quitar todas las pestañas y volver a ingresar. Ah, bueno, Miguel, si quieres te damos tiempo y lo haces, ¿sí? Bueno, no me había enterado de eso de Microsoft, pero lo vamos a investigar. A veces es como cuando se cae WhatsApp, ¿verdad? Que todos sufrimos ahí. Veamos si me aparece alguna noticia. Mm, mm, mm. Bueno, solo me aparecen las innovaciones, que sí se nota bastante, los cambios que ha estado haciendo Microsoft, bastante buenos, por cierto. Veamos, vi que Miguel apareció, su solicitud, ahí está, ya regresó. Bien, entonces esperemos que ahorita sí ya le aparezca la pantalla a su compañero. Y bueno, regresando al tema, entonces los procariontes también se dividen, igual que las células eucariotas, porque necesitan multiplicarse y pues que haya más. Entonces, en los procariotas se llama fisión binaria y lo que al final el objetivo es obtener dos células con su mismo material genético, muy similar a la mitosis. Entonces, esto es lo que ocurre con los procariotas, ¿verdad? No tienen un núcleo definido, pero aún así duplican su ADN, crecen y se preparan para dividirse. Y el objetivo de la fisión binaria, pues, es obtener dos células iguales. Esto lo hacen las bacterias. Y en cuestión de unas horas, si a usted le ingresó en una herida una bacteria, pues ya tiene cientos de bacterias, porque realmente lo hacen bastante rápido. Y pues bueno, nos pueden causar enfermedades. Ahora sí está apareciendo. Bueno, entonces veamos aquí la fisión binaria a través de estos esquemas. Entonces tenemos acá el periodo del ciclo celular procarionte, o sea, su ciclo de vida. ¿Cómo es la vida de una célula procariota? Tenemos toda una etapa de división de celular y replicación del ADN. Bastante larga esa etapa de crecimiento celular en donde replican su ADN y se prepara. Y en la parte de color azul es el momento en que se da la fisión binaria, o sea que la división celular en procariotas dura poquito tiempo, comparado con el de crecimiento que es más grande. Entonces, a ver, aquí comienza, dice Start. Tenemos un sitio de unión. Acá está la pared celular. Recuérdense que las bacterias tienen como una cobertura bastante fuerte, por eso a veces cuesta eliminarlas. Entonces tienen su membrana, tienen su pared y su ADN, que es solo un anillo circular, como lo están viendo. No tiene su propia envoltura nuclear, no la tiene, anda ahí suelto en el citoplasma. Entonces hay una doble hélice de ADN circular que se une a la membrana plasmática en un punto. Ahí es donde se va a iniciar el proceso de división. Luego, el ADN se replica, se copia a sí mismo. Entonces ya no solo hay un anillo de ADN, sino que hay dos. Cuando vemos ese doble anillo, significa que la célula se está alistando y ya tiene casi todo listo para dividirse por fisión binaria. Recuerden ese nombre, división celular en procariotas se llama fisión binaria. Entonces, el ADN se replica y las dos dobles hélices se unen a la membrana en lugares cercanos. O sea, aquí están. Se unen a la membrana para que cuando ésta se esté separando, pues se los lleve a diferentes posiciones, a dos extremos distintos. Este se va a ir para la izquierda y el otro se va a ir para la derecha, para separarse y finalmente cortarse por la mitad. Entonces, 3, se agrega membrana plasmática entre los puntos de unión. Entonces se comienzan a alejar en direcciones opuestas, ¿verdad? Para irse separando. Entonces la membrana en este punto va creciendo para que se vayan alejando el ADN que va a ser el de cada una de las células resistentes. Si se dan cuenta,
el tamaño de la célula está cambiando, está como alargándose para irse separando. La idea es que aquí se tiene que separar. Entonces la fisión binaria, el ADN que se duplicó se tiene que ir a ambos extremos para poderse separar. En las siguientes imágenes vamos a ver qué sucede. Cuando ya están separados los dos, Señor, el ADN, sí, dime. puede regresar, estaba copiando, señor. Va, iba a explicar y luego iba a dar tiempo, pero si quieren vamos una a una entonces. Me avisas cuando termines, por favor. Ya, señor. Muy bien, entonces, bueno, aquí ya habíamos quedado en que se replica el ADN, se pega a la membrana y poco a poco se va separando. Acá en la imagen número 4, ay, perdonen si escuchan ruido de fondo, que aquí en donde vivo les encanta venir a vender cosas a toda hora, entonces perdonen. Bueno, está buena la oferta de piñas, pero a ver, sigamos acá. La membrana plasmática va creciendo hacia adentro, o sea, se empieza a meter. Es como para poderlo separar, ¿verdad? Entonces se empieza a meter la membrana en la mitad de la célula como para ir cerrando el espacio y que se quede la célula 1 y la célula 2 pues separadas. Entonces, la membrana plasmática es la que empieza a cerrarse para que quede el ADN de una de un lado y el ADN de la otra, pues del otro lado. Finalmente, la célula madre, que o sea, la que dio origen a estas dos, se divide. Aquí ya se cortó, se cierra la membrana de cada una y ya no es solo una, ya tenemos dos células, cada una con su ADN sin núcleo, pero tienen ahí su material genético. Esta es la fisión binaria que da origen a dos células hijas con el mismo material genético. Es muy parecida a la mitosis, pero la diferencia es que la fisión binaria se da en células procariotas que no tienen un núcleo definido. Entonces, el proceso es un poco más simple, pero es casi lo mismo que la mitosis. Entonces, al final se obtienen dos células hijas y llegamos a la meta, que es dividirse para multiplicarse. O sea, se divide en dos esa célula y ahora ya no solo tengo una, tengo dos. Entonces, se multiplicó la cantidad, aumentó. Imagínense a 100 bacterias haciendo esto al mismo tiempo. Ya tenemos 200. Esas 200 se dividen en dos cada una, ya tenemos 400. Cada una se divide en dos, ya tenemos 800 bacterias. Y por eso es que las infecciones tardan unos días en dar síntomas, porque en lo que ya tenemos la bacteria dentro o el virus, comienza a dividirse y aumentar. Y ya cuando sentimos los síntomas, ya tenemos un montón de bacterias, ¿no? Pero gracias a Dios, pues hay antibióticos, hay medicina para podernos curar de cualquier infección. Bueno, entonces esta es fisión binaria y se da en células procariotas. A ver, ¿cuál dije que es la característica de las células procariotas? ¿Qué las hace diferentes de las eucariotas? Si no lo recuerdan, aunque lo acabo de decir, tienen un minuto para investigarlo y decirme por qué las procariotas son diferentes a las eucariotas. ¿Alguien ya lo encontró? Hay que buscarlo.
Muy bien, si no lo encuentran, los voy a volver a poner a hacer un cuadro comparativo de eso ustedes, porque ya lo habíamos visto desde hace tiempo. Pero bueno, me imagino que las vacaciones pues hicieron algo de limpieza ahí. A ver, vamos a regresar a una diapositiva anterior. Acá está, diferencias entre las procariotas y las eucariotas, para que vean que sí ya lo habíamos visto en esta tercera unidad. Entonces, Sí. principalmente es Y le enseño que los procariotas no está separado el citoplasma y las eucariotas presentan el material genético. las procariotas no tienen un núcleo celular diferenciado, o sea, están ahí libres en el citoplasma, como dijo su compañero. Y las eucariotas, pues sí tienen una envoltura nuclear bien bonita y hasta de doble capa, el núcleo está bien definido y el material genético está ordenado y empaquetado allí en cromosomas y cromatina y todo eso. Bueno, pero en las procariotas no, anda disuelto, ¿verdad? Está en forma de anillo, por ahí, pues libre dentro del citoplasma. Entonces, para que recordáramos que sí ya habíamos hablado sobre estas diferencias. Lo único es que después de unas vacaciones, pues borramos cassette. Entonces, a ver, yo dejé esto como 2, pero ¿cuántas actividades de reforzamiento llevamos con ustedes? Enseño que yo recuerdo solo el glosario. Bueno, entonces esta sería la número 2. Entonces sí está correcto. Tenemos el glosario y por favor, van a hacer un pequeño cuadro comparativo, o sea, donde van a escribir similitudes y diferencias entre la división de las procariontes, que sería la fisión binaria, y la división de eucariontes, que va a ser la mitosis, ¿sí? Entonces, y van a investigar. Fisión binaria ya vimos las partes y qué ocurre en cada una. Ahora, de la mitosis, por eso dice acá el primer párrafo, investigar. Nos toca ver qué similitudes tienen y qué diferencias tienen, por favor. Entonces, este cuadrito hay que investigar. A ver, un minuto para tomar nota. Señor, disculpe, las instrucciones están en la presentación. Sí, no te aparece, me vas a decir. En negro, señor. Ay, Dios, qué raro. Vamos a ver, permíteme. Quiero ver una opción, porque estaba viendo que hay algunos cambios ahorita en esta versión. Y miren si les aparece el chat. Si No, aparece señor. el chat, acabo de mandar una imagen. Bueno, si no, a ver, puedes escribir, es investigar y realizar un cuadro comparativo. Señor, se lo mando yo. Si me haces favor, muchas gracias. Sí, es solo un cuadro comparativo de la fisión binaria y la mitosis. La fisión binaria es de las procariotas y la mitosis es de las eucariotas. Solo hay que ver si tienen similitudes y diferencias, ¿verdad? Pueden colocar una imagen también a veces es más fácil entender con imagen. Bueno, ¿ya todos tomaron nota de la tarea? Ya, señor. Muy bien, entonces, bueno, ya hablamos de las eucariotas. Hablemos un poquitito de las proeucariotas. Miren, las eucariotas de por sí son células más complejas
que las células procariotas, pues son más especializadas, tienen más organelos, ya las encontramos en organismos superiores pluricelulares, como plantas y animales. Entonces, las células eucariotas, pues ya son un poquito más complejas. Su ciclo de vida también es más complejo que el de las procariotas. Si comparamos, ahí les voy a mostrar. Miren, el ciclo de vida de las eucariotas es este círculo. Solo tiene una etapa de crecimiento y replicación de ADN y fisión binaria. Ya, así, sencillito. Es solo este círculo con esos dos colores. Ahora, veamos el ciclo celular de las procariotas, de las eucariotas. Es un poco más complejo. Si se dan cuenta, el círculo tiene más información. Entonces lo vamos a ver despacito. Cuando una célula acaba de resultar de la división celular, o sea, como, digámoslo, como que acabara de nacer. Aquí está la célula recién iniciando su vida celular. Entonces, las células recién formadas adquieren sus nutrimentos, o sea, sus nutrientes del entorno. Sintetizan otros componentes celulares y crecen, ¿verdad? Las células tienen que crecer, porque cuando resultan de la división celular, pues son chiquititas. Entonces, tienen que nutrirse y crecer. Después de un tiempo variable, dependiendo del organismo, el tipo de célula y los nutrimentos disponibles, la célula se divide. O sea que es como el ciclo de vida que dice nace, crece, se reproduce y muere. Pues las células más o menos lo hacen. Nacen, o sea, resultan de la división celular, crecen, replican su ADN, se reproducen, o sea, entran en división celular y dan origen a otras dos. Y pues en algún momento de su vida, pues las células también llegan a ser viejitas y se mueren, ¿verdad? Entonces, veamos esta pequeña célula. Acaba de surgir de la mitosis. Entonces anda ahí descubriendo el interior del cuerpo humano. Entonces, esta célula es pequeña. Entonces empieza la fase G1 del ciclo celular de las eucariotas. Estas fases, este esquema sí les voy a dar tiempo. Tienen que tenerlo así en su cuaderno, por favor. La fase G1, la fase S y la fase G2 son parte de la interfase. O sea, toda la interfase es el crecimiento de la célula. Después de la interfase pasa a la división mitótica. O sea, en las células eucariontes la división celular se llama mitosis. Bueno, un tipo, hay dos, pero todavía no vamos a hablar de meiosis. Entonces entra en división celular o división mitótica. Entonces veamos, tenemos acá la fase G1, es parte de la interfase. En esta etapa, la célula va a crecer y se va a dar la diferenciación celular. O sea, si es una célula del hígado, si es una célula del riñón, si es una célula del cerebro, pues se va a diferenciar, va a saber qué funciones tiene que realizar y comienza a crecer. Entonces la célula comienza a crecer en toda esta fase G1. La célula llega a un tamaño un poquito mayor y en la parte media de la interfase se da esta etapa, la fase S. ¿Qué es la fase S? En la síntesis del ADN se duplican los cromosomas, o sea, la información genética dentro del núcleo se duplica. De replicar el ADN lo copia y ya no tiene solo uno, sino que ya tiene dos. Entonces, toda esa información se copia para poder, cuando se divida en dos células, pues cada una se lleve un ADN, un material genético, uno para cada una. Por eso las células duplican su ADN. Si en esta parte el ADN se copió bien y se duplicó, la célula sigue su recorrido por el ciclo celular. Ahora, imagínense aquí que copie mal el ADN, una de estas células resultantes podría tener problemas y volverse cancerígena. Entonces, hay varios mecanismos de control. Si aquí se copió mal el ADN, esta célula no puede llegar a dividirse en la mitosis porque no está bien. Ya el material genético se dañó. Entonces, no se reproduce.
Pero digamos, todo salió bien. El ADN se copió exacto y va perfecto. Entonces, la célula que logra copiar su ADN igualito pasa a la siguiente etapa de la interfase, que es la fase G2. En la fase G2, duplica sus organelos, crece aún más y se prepara para la división celular. O sea, ya tiene el ADN, ya solo le falta organelos, aumentar aún más su tamaño y ya al final de la fase G2 está lista la célula para dividirse. Entonces, la división en los eucariontes es la mitosis. Anótelo, por favor. Entonces, la mitosis es cuando ya la célula se va a dividir en dos células hijas resultantes. Bien, preguntas hasta el momento. Ahorita solo hemos hablado de la interfase. Si algo no se entiende, pueden preguntar y yo con gusto lo vuelvo a explicar. ¿No hay dudas? No, señor. Vale. Entonces, por favor, vamos haciendo su esquema del ciclo celular. Este sí tiene que estar así hasta con colorcitos en el cuaderno, por favor. Entonces, bueno, durante toda la interfase, la célula lo que hace es prepararse para poder dividirse. Entonces crece, hace sus funciones, duplica su ADN, crece un poquito más, duplica organelos y ya está lista para la división celular. Aquí se realiza un último chequeo, ¿verdad? Como para pasar ahí, para ver si la célula va bien. Si todo va perfecto, entonces esta célula que ya está lista entra a la fase de división mitótica, que es un poco más elaborada que la fisión binaria de las procariotas. Entonces, acá ya estamos hablando de un proceso un poco más complejo. Tiene 4 etapas, ya es un poco más elaborado. ¿Por qué? Porque tiene mucho trabajo que hacer aquí con el material genético que estaba adentro del núcleo. Entonces, la célula eucariota entra en división mitótica, pasa por la profase, la metafase, anafase y telofase. Son las 4 etapas de la mitosis. Luego de la telofase se da la citocinesis. Por ahí si lo quieren anotar, la citocinesis es la división total del citoplasma, ya cuando esto se rompe y aparecen dos células hijas. Entonces, ahorita lo estoy dando así. Voy a explicar cada fase, pero ahorita pues de manera general porque es el ciclo celular el que nos interesa. Entonces les voy a dar unos 2 minutitos para que copien este esquema así bonito con colores y le escriban todo lo que dice allí, por favor. ¿Y sí, solo puedo pegar la imagen o lo tengo que dibujar? De preferencia dibújenlo para que se les quede, para que lo vayan estudiando, a menos que tengas una impresora ahí ahorita a la pared y lo puedas imprimir y pegar. Pero siempre se nos quedan más las cosas que hacemos nosotros mismos, porque a veces los recortes ya ni los volteamos a ver después. Entonces yo sí les recomiendo que lo hagan a mano, así bien bonito. No lleva mucho, incluso lo pueden hacer ahí con algo circular y todo, y no es mucha la información que lleva, ¿verdad? Pero si tú prefieres un recorte y si lo vas a estudiar, pues puedes hacerlo. ¿Y señor, eso se lo tenemos que enviar hoy o no se lo enviamos? Sí, eso iba a platicar con ustedes. Hoy tienen fecha de entrega de las actividades de reforzamiento, ¿verdad? Y sí, señor. Este del ciclo celular es solo para estudio. Sí, ese no me lo tienen que mandar. La actividad de reforzamiento
2, la de este cuadro comparativo, sí me lo tienen que mandar junto con las actividades de hoy, por favor. Ese cuadro pues no les va a llevar más de media hora hacerlo y ya solo le toman la foto y lo ponen con lo demás. Si alguien ya había subido actividades de reforzamiento, pues todavía pueden modificar el día de hoy. Pero solo hasta el cuadro, solo sería el cuestionario y el cuadro comparativo, solo esas 2 cosas. Señor, ¿cuestionario o glosario? ¿Qué trabajamos con ustedes? Y el señor nos mandó el enlace de un video y nos dijo que hiciéramos un glosario de 10 palabras. Ah, bueno, entonces sí, es el glosario, perdón, es que con otros grupos trabajé cuestionario, entonces estaba ahí dudando, pero no, lo que ustedes hicieron, si fue glosario, glosario más esta actividad de hoy, nada más. Esto del ciclo celular es para estudios, ¿sí? Necesito que repasemos la fase G1, la fase S, G2 y la división mitótica con sus 4 fases, más la citocinesis. O sea, esto lo voy a explicar por separado, pero sí necesito que reconozcan las etapas del ciclo celular aquí en esta imagen, que sí lo voy a preguntar. Entonces, hay que reconocer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que viven las células de nuestro cuerpo? Cada una de las células de su cuerpo pasan por estas etapas, excepto las neuronas, ellas son caso aparte, pero de ahí todas pasan por estas etapas. ¿Alguna pregunta sobre el ciclo celular? No, señor. Muy bien, entonces como pueden ver aquí abajo, el ciclo celular lo dividimos en 2 etapas, la interfase y la división mitótica. Eso está dicho acá abajo. La interfase consta de la fase G1, de la fase S y de la fase G2. Y la división mitótica de la profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Entonces, cada una tiene sus fases, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. Bien, ¿cómo van con el esquema? ¿Alguien ya lo terminó? Que está en pantalla, señor. ¿Cómo? A ver, voy a volver a Pantalla. compartir mejor la presentación porque a algunos no les aparece. Entonces, quizás haciendo esto vuelve a aparecer. Ahorita la coloco de nuevo. Muy bien, permítame que ya no me cargó la presentación. Bien, creo que ahora sí ya está. Muy bien, entonces acá el ciclo de vida, ¿verdad? Es esta parte con cada una de sus fases, por favor. Esto es lo que tiene que estar en su cuaderno. Y si ya está, pues avanzamos un poquito más. Ustedes me dicen.
Muy bien, yo creo que ya. Si no me dicen lo contrario, supongo que podemos avanzar. Entonces, el ciclo celular eucarionte consta de interfase y de la división celular, ¿verdad? Que es el donde nosotros pues vamos a hablar. Entonces, el ciclo celular eucarionte está dividido en dos fases importantes, interfase y división celular. Esa es pregunta de examen, lo más seguro. Entonces, en resumen, durante la interfase, la célula adquiere los nutrimentos de su entorno, crece y duplica sus cromosomas, o sea, su material genético, el ADN. Lo duplica para que las células que cuando se divida, pues cada una tenga la misma información genética. Hay una excepción, ¿verdad? Se supone que de la división tienen que salir dos células iguales a su progenitora, ¿verdad? Tienen su material genético completo, las resultantes también, pero eso solo ocurre durante la mitosis. Hay otro tipo de división celular en las células eucariotas que se llama meiosis. La meiosis es un tipo de división especial que da células con la mitad de información genética de la progenitora. O sea, solo la mitad, no completa. Esa división, esas células pues van a la mitad y no tienen toda la información genética de la que les dio origen. Entonces, si se dan cuenta, estas son 2N y estas son 1N, o sea, la mitad de información genética. Eso ocurre en la meiosis. En cambio, en la mitosis, las dos células hijas resultantes son idénticas a la que les dio origen. Entonces, con la excepción de la división meiótica, la división celular reparte una copia de cada cromosoma y aproximadamente la mitad de citoplasma, con mitocondrias, ribosomas y otros organelos a cada una de sus dos células. O sea, les da lo mismo que ella tiene. Ahora, en la mitosis, no, les da la mitad a cada una. Es una gran diferencia. Entonces, les da un medio de la información genética, no se los da completo. Uy, eso parece más un 3 que un 2. Ahí está. Un medio de la información genética. En la mitosis le da la información completa a las dos y en la meiosis solo les da la mitad. A ver, voy a hacer la pregunta, pero no sé si la logren relacionar. ¿En qué células del cuerpo humano necesitan tener solo la mitad de ADN? Porque se tiene que unir con otra célula para dar origen a un nuevo ser vivo. A ver, ¿a qué lo asocian? Diseño con el cromosoma. Muy bien, va. Los seres humanos tenemos 46 cromosomas o 23 pares, pero cada una de estas células tienen la mitad porque se van a complementar con otra célula de otro ser vivo para dar origen a un bebé, a otro ser. Son las células reproductoras, el espermatozoide y el óvulo. Ellas solo necesitan tener la mitad de información genética porque, por ejemplo, el óvulo va a recibir la mitad de información genética del espermatozoide y ¡bum! Nace un bebé después, 9 meses después. Entonces, la meiosis se da solo con esas células porque solo necesitan tener la mitad de información genética. Ahora, la mitosis se da en las células de todo nuestro cuerpo. Las del estómago, las del hígado, las de la piel, las de todo el cuerpo, excepto el espermatozoide y el óvulo, ¿sí? Entonces, para que lo tomemos en cuenta, por favor. Para no, voy a explicar estos temas con bastante despacio, tranquilamente, para que ustedes lo vayan entendiendo. Entonces, el día de hoy nos quedamos hasta esta diapositiva. Entender que el ciclo celular eucarionte termina con la mitosis, pero que hay dos células que se dividen por meiosis, los gametos, espermatozoide y óvulo. Si no hay preguntas, hasta aquí dejamos la clase del día de hoy. No sé si hay algo que no se haya entendido o que necesiten que explique de nuevo.
No, señor, No, claro. señor, está muy bien. No, Muy señor. bien, entonces voy a detener acá. ¿Sí, dime? Bueno, voy a detener la grabación, así nos quedamos viendo preguntas.